En el corazón de Siberia, donde las temperaturas descienden hasta los 60 grados bajo cero, la vida no se rige por la persistencia, sino por la radical transformación metabólica. La estrategia que permite a sus habitantes sobrevivir al invierno más inclemente del planeta se basa en la acumulación estratégica de reservas lipídicas específicas y la inducción de un estado de dormancia profunda que altera la propia química de la sangre. Mientras la mayoría de las especies perecerían ante una exposición prolongada a tales condiciones, los animales salvajes de la taiga siberiana han desarrollado, a lo largo de milenios, una red de adaptaciones biológicas que minimizan el gasto energético hasta niveles que desafían la eficiencia termodinámica convencional. El oso pardo de la región de Kamchatka es el ejemplo paradigmático de esta resiliencia extrema, logrando duplicar su masa corporal en un periodo de apenas 4 meses mediante un consumo intensivo de recursos vegetales y salmónidos. Esta ganancia de peso no es una simple reserva calórica, funciona como una central eléctrica interna donde las grasas almacenadas son procesadas mediante el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. Este proceso bioquímico permite que el animal genere calor corporal directamente a partir de las grasas, saltándose la síntesis convencional de ATP, lo que permite al oso mantener una temperatura central viable incluso cuando el ambiente exterior es mortalmente hostil. Quienes siguen de cerca esta serie de investigaciones sobre el comportamiento biológico ya comprenden que el verdadero motor de la supervivencia no es la fuerza bruta, sino la precisión adaptativa. Si este nivel de rigor técnico y observación de campo resuena con sus propios intereses intelectuales, suscribirse al canal y activar las notificaciones asegura el seguimiento constante de esta profundización en los mecanismos de la naturaleza salvaje, sin distracciones ni generalizaciones. La anatomía del invierno siberiano impone una selección natural implacable, donde el enemigo principal no es únicamente el depredador rival, sino el tiempo. Durante el breve deshielo, la biomasa disponible se multiplica drásticamente. Este es el periodo en el cual los grandes mamíferos ungulados, como el ciervo almizclero, deben ejecutar una carrera contra el reloj para optimizar su digestión. A diferencia de otros herbívoros, estos animales poseen una microbiota intestinal especializada capaz de procesar líquenes y cortezas con un alto contenido en compuestos fenólicos que serían tóxicos para la mayoría de los vertebrados. Esta capacidad de convertir una dieta pobre en nutrientes en una fuente de energía duradera es la llave que abre el paso hacia la supervivencia estacional. Cuando las primeras nevadas cubren el permafrost, los ritmos circadianos de todo el ecosistema siberiano sufren una alteración drástica. La luz solar, escasa y rasante, regula la producción de melatonina y cortisol de manera diferente a como ocurre en latitudes templadas. Los estudios sobre la fauna local indican que esta alteración no es un daño colateral, sino una señal endocrina necesaria para activar genes de resistencia al estrés metabólico. Es una ventana de oportunidad única. Las especies que no logran sincronizar su reloj interno con este cambio de iluminación fallan en la inducción de sus procesos de ahorro energético, convirtiéndose inevitablemente en los eslabones débiles de la cadena trófica antes de que el invierno alcance su pico. Este fenómeno de sincronización biológica ocurre ante nuestros ojos cada año, sin que sea plenamente comprendido por la ciencia convencional hasta hace muy poco tiempo. El costo de ignorar la complejidad de estos sistemas es elevado, no solo por la pérdida de entendimiento sobre la biodiversidad, sino porque minimizamos el grado de especialización que exige mantener el equilibrio en condiciones extremas.
Las lecciones de la Siberia salvaje no son solo anécdotas de un entorno remoto, sino una lección de física aplicada a la biología. La energía, una vez obtenida en condiciones de abundancia, se gestiona con una austeridad casi geométrica. Dentro de este vasto escenario, las estrategias de los pequeños carnívoros como el armiño revelan una lógica diferente. Mientras los grandes mamíferos optan por la reserva y la inactividad, el armiño mantiene una actividad metabólica alta, recurriendo a lo que se conoce como una capa aislante de densidad variable. Su pelaje no solo cambia de color para camuflarse en la nieve. Las fibras microscópicas de su pelaje de invierno atrapan una capa de aire inerte que actúa como un escudo térmico perfecto. Es una tecnología natural que el ser humano aún intenta replicar sin éxito absoluto, demostrando que la evolución ha tenido millones de años para refinar la interacción entre la termorregulación y la física ambiental. La conexión entre estos niveles, desde la digestión de líquenes hasta el aislamiento microscópico del pelaje, es el tejido que sostiene la vida en la taiga. A medida que profundizamos en la estructura del ecosistema, notamos que ninguna especie actúa en aislamiento. La caída de un ciervo, debida al agotamiento de sus reservas, no es solo el fin de una vida individual, sino el inicio del sustento para una red de carroñeros y microorganismos que reactivarán el ciclo de nutrientes en cuanto el clima lo permita. Este ecosistema es en esencia un sistema de transferencia de energía donde el invierno actúa como el gran filtro, eliminando el exceso y premiando la eficiencia extrema. La capacidad de observar estos procesos sin proyectar antropomorfismos sobre ellos es la marca de una comprensión auténtica de lo salvaje. Observar la resiliencia en un entorno de temperaturas que desafían los límites biológicos invita a cuestionar cómo la materia viva organiza su tiempo. El invierno en Siberia no es simplemente un periodo de espera, es una fase de reorganización estructural. Mientras que el observador casual podría interpretar este silencio gélido como una ausencia de vida, la realidad biológica sugiere una actividad interna frenética, pero contenida. En este punto de la reflexión, resulta natural preguntarse cómo el espectador que sigue esta serie de investigaciones interpreta la selección natural. Aquellos que encuentran un valor en este análisis profundo suelen profundizar su comprensión suscribiéndose al canal y activando las notificaciones para no perderse la continuación de este desglose del ecosistema. Si analizamos la cronobiología de las especies siberianas, descubrimos que el tiempo no se percibe como una línea recta, sino como una serie de estados de ahorro. Muchos roedores que habitan bajo la densa capa de nieve, la famosa capa subnival, crean un microclima donde la temperatura, aunque cercana al punto de congelación, es drásticamente superior a los 50 grados bajo cero de la superficie. Este espacio oculto es una maravilla de la ingeniería biológica improvisada. Al excavar galerías intrincadas, estos animales crean un aislante térmico a partir de la propia nieve compactada. Es una estrategia de ocupación del espacio que minimiza la exposición al gradiente térmico letal. Aquí, la eficiencia no se trata de cazar presas más grandes, sino de reducir al máximo la distancia que el calor corporal debe recorrer para perderse en el vacío ambiental. Dicho fenómeno nos permite entender que la lucha por la supervivencia en los confines del norte no premia al más veloz, sino al más preciso en su gestión de recursos energéticos. Aquel ejemplar que gasta apenas una caloría extra en un movimiento innecesario es aquel que, en el clímax de una tormenta de nieve prolongada, agota sus depósitos de glucógeno antes de tiempo. Se trata de una economía de vida donde el error se paga con la interrupción del ciclo vital.
Casi nadie menciona este costo implícito del comportamiento animal, porque la observación de la naturaleza suele centrarse en la acción visual, la carrera, la caza, el enfrentamiento. Sin embargo, la mayor parte de la historia salvaje ocurre en el inmovilismo calculado. El éxito es, en gran medida, la ausencia de gasto. Consideremos un ejemplo hipotético para ilustrar este mecanismo de precisión. Imaginen un herbívoro de tamaño mediano ante la elección de desplazarse varios cientos de metros, buscando un arbusto con escasos restos de follaje, o permanecer inmóvil durante una tormenta intensa. La decisión no es deliberada en el sentido humano del término, sino el resultado de un software evolutivo instalado a lo largo de milenios. Si el balance energético indica que el costo calórico del desplazamiento supera la ganancia metabólica esperada, el animal permanece en pausa. Esta inercia salvaje, lejos de ser pasividad, es una forma avanzada de resiliencia. Es una defensa contra el mayor enemigo de la vida en la taiga, la disipación termodinámica. Si este nivel de análisis sobre el costo-beneficio en la naturaleza le resulta esclarecedor, quizás considere importante dejar su opinión en los comentarios sobre qué otro bioma cree que opera bajo leyes físicas de supervivencia tan rigurosas como las que impone este territorio. La interacción entre el organismo y su entorno está mediada por estas reglas invisibles. Lo que ocurre en Siberia es la versión extrema de lo que sucede en cualquier sistema biológico bajo estrés ambiental. La escasez, cuando llega al límite, funciona como un cincel que esculpe la forma, el comportamiento y hasta la psicología animal, despojando a cada criatura de cualquier exceso que no contribuya directamente a la conservación de la integridad térmica. No obstante, la resiliencia tiene límites impuestos por la propia estructura del ecosistema. A medida que avanzamos hacia las zonas de transición climática, observamos que las especies adaptadas a Siberia comienzan a interactuar con aquellas que migran desde latitudes más cálidas. Esta fricción en los márgenes de distribución es el caldo de cultivo de la innovación biológica. Cuando una población se ve forzada a cambiar sus hábitos, el proceso de selección se acelera de manera exponencial. Aquellos individuos que poseen una flexibilidad cognitiva ligeramente superior, una capacidad mayor para identificar fuentes alternativas de nutrientes o un pelaje con una estructura más eficaz, se convierten en la base de la siguiente generación. No hay improvisación en esta transferencia. Es un filtrado estadístico masivo donde la vida se encarga de probar, una y otra vez, la validez de las soluciones existentes frente a un invierno que no admite segundas oportunidades. Resulta pertinente destacar que este ecosistema no es una fortaleza estática, sino una entidad en constante fluctuación. La aparente brutalidad del invierno es la herramienta que mantiene la salud del sistema a largo plazo. Al eliminar a los individuos menos capaces de optimizar su energía, el invierno asegura que el conjunto genético de la población se mantenga robusto y altamente especializado. Es una selección por sustracción, una técnica de refinamiento donde el sistema se vuelve más perfecto cuanto más difícil se vuelve el entorno. El costo de ignorar este hecho es perder la perspectiva de la fragilidad del equilibrio. Sin estos filtros drásticos, las poblaciones superarían rápidamente la capacidad de carga del ecosistema, provocando un colapso por agotamiento de recursos. A pesar de nuestra capacidad tecnológica, la observación de esta dinámica nos revela una lección de humildad necesaria. Durante siglos, la humanidad ha intentado someter el entorno a través de la modificación directa, enfrentándose a la naturaleza como si fuera un adversario externo. En cambio, las especies que habitan Siberia han perfeccionado el arte de la simbiosis con las leyes de la física.
No buscan vencer al invierno, buscan integrarse en su lógica operativa. Esa es la lección suprema que emana de los bosques boreales. La supervivencia real no reside en la conquista del espacio o el tiempo, sino en la impecable alineación con las condiciones imperantes. Cada fibra de pelo, cada excavación en el suelo, cada reserva de grasa subcutánea es una respuesta elegante a una pregunta dictada por el termómetro. Al llegar a este punto, la complejidad de la red se hace evidente. Ya no vemos animales solitarios enfrentándose al frío, sino piezas de un engranaje vasto que respira con los cambios estacionales. La luz solar, que en estas latitudes se vuelve un recurso escaso durante meses, dicta el ritmo de los procesos bioquímicos mucho más allá de lo que la vista humana puede alcanzar. Aquellos procesos que hemos analizado son, en esencia, las llaves maestras que permiten que la vida persista allí donde, teóricamente, debería ser imposible. La cuestión que permanece abierta a la espera de ser explorada en los siguientes tramos de esta investigación es cómo estos sistemas cerrados están respondiendo a los cambios rápidos que la era actual introduce en las variables atmosféricas, transformando las reglas del juego que han permanecido inalterables durante milenios. Este es el umbral hacia una comprensión mucho más profunda de cómo la resiliencia natural se adapta a lo inédito. Observar el comportamiento de las especies siberianas bajo el paradigma de la inestabilidad actual permite comprender cómo los mecanismos de adaptación no son rígidos, sino fluidos. Mientras que la estructura social de un bosque templado funciona bajo la redundancia, la taiga siberiana opera bajo la economía del ahorro extremo. Pensemos, por un momento, en la diferencia entre una entidad que guarda recursos por precaución y una que optimiza sus procesos energéticos desde la raíz. La diferencia es fundamental. Una acumula, la otra se transforma. Los mamíferos de gran pelaje, desde los ungulados hasta los grandes depredadores que acechan en la penumbra ártica, exhiben un intercambio metabólico donde el gasto calórico de un simple movimiento es evaluado por un sistema nervioso que ha coevolucionado con el permafrost durante eones. Es aquí donde reside el núcleo de la inteligencia biológica. La capacidad de anticipar el costo de la acción antes de que el entorno presente su factura. Cualquiera que haya observado, aunque sea de forma superficial, la fauna en entornos de privación extrema, intuye que hay un lenguaje oculto en la forma en que los animales ocupan el espacio. Este lenguaje es matemático. La selección natural no deja espacio para el despilfarro. Al igual que un sistema que busca la máxima eficiencia sin supervisión externa, la naturaleza en Siberia depura cualquier comportamiento redundante. Si este tipo de análisis sobre la arquitectura de la supervivencia resuena con su interés por entender la lógica profunda del mundo natural, le animamos a que forme parte de esta comunidad que profundiza en la raíz de los fenómenos. Suscribirse y activar las notificaciones asegura que los próximos segmentos de esta investigación, donde desenredaremos los hilos del cambio climático, lleguen a usted de forma continua. La curiosidad es el único combustible renovable frente a la desinformación que hoy satura nuestra percepción. Consideremos ahora el papel de la latitud como un filtro determinante para la especialización funcional. Mientras que en zonas tropicales la competencia por recursos es frenética y se desarrolla en múltiples dimensiones, tierra, aire y canopeo, en Siberia la competencia se desplaza hacia una lucha contra una variable constante, la conductividad térmica. Imagine a un herbívoro que ha desarrollado la capacidad de reducir su actividad cardíaca a umbrales mínimos,
no por un sueño profundo, sino como una estrategia activa de mantenimiento de temperatura. Esta no es una simple dormancia, es un estado de existencia bajo demanda. Los estudios contemporáneos en bioenergética sugieren que muchas especies han desarrollado anclajes metabólicos, que son rutas bioquímicas que se activan únicamente cuando la temperatura ambiente cae por debajo de un punto crítico. La pregunta que surge tras esta observación es directa. ¿Existe un límite para esta plasticidad biológica? O, planteado de otra forma, ¿cuánta presión atmosférica puede soportar un sistema antes de que sus mecanismos de defensa comiencen a colapsar? La respuesta no es lineal. En esta escala, observamos el enfrentamiento silencioso entre la resiliencia evolutiva y el ritmo acelerado de las perturbaciones antropogénicas. Los mecanismos que han permitido al lobo ártico o a la marta seguir existiendo mientras el termómetro desciende a niveles insoportables, se basan en una estabilidad del clima que, hoy, es objeto de una rápida metamorfosis. Históricamente, el invierno siberiano ha sido el guardián de un orden estricto. El frío servía para filtrar, separar y regular la densidad de población. Ahora, el intruso es la incertidumbre. Un aumento de apenas unos pocos grados en el promedio estacional no significa necesariamente un alivio. Para un sistema tan sintonizado con la congelación profunda, un invierno cálido puede resultar más destructivo que uno severo. La desincronización entre la llegada de la primavera y la respuesta del ciclo biológico de la fauna crea un vacío de recursos que ninguna adaptación previa puede solventar. Aquellos que estudian los ecosistemas boreales comparan este fenómeno con un engranaje al que se le cambian las piezas mientras sigue funcionando a toda velocidad. Si la pieza antigua, perfectamente ajustada al hielo, se intenta adaptar a un entorno donde el agua corre libre durante un mes adicional, la colisión es inevitable. Nos enfrentamos, pues, a un choque cultural profundo en la naturaleza misma. La memoria biológica, escrita en el ADN a lo largo de milenios, versus la inmediatez de un cambio físico que se mide en décadas. Esta tensión es lo que constituye la verdadera frontera de la biología moderna. No se trata solamente de ver quién sobrevive, sino de entender cómo la vida se reconstruye cuando sus coordenadas cardinales han sido desplazadas. La especificidad del daño es lo que nadie suele mencionar. No mueren los individuos por falta de alimento, sino por una confusión en la señalización estacional que activa procesos metabólicos en momentos donde el entorno exige el reposo. Siguiendo esta ruta de pensamiento, es crucial destacar que los grandes depredadores cumplen una función de estabilización que va más allá de la cadena trófica. Ellos actúan como los sensores del sistema. Al eliminar individuos que por debilidad o confusión no logran sincronizarse con el nuevo ritmo ambiental, están, a nivel sistémico, forzando una selección acelerada. Es una verdad amarga, casi inaceptable para quienes miran la naturaleza desde una perspectiva sentimental, pero es una realidad técnica. La naturaleza no es benevolente, es ante todo rigurosa. Cuando una especie comienza a mostrar brechas en su capacidad de adaptación, el depredador no perdona. Esta dinámica de control de calidad es precisamente lo que ha mantenido a estos biomas funcionales durante tanto tiempo. La interrogante que los expertos sostienen ahora sobre la mesa de disección científica es si esta presión predatoria será suficiente para guiar la evolución hacia un nuevo equilibrio o si, por el contrario, agotará los recursos genéticos de las poblaciones antes de que puedan adaptarse. Muchos observadores ven la extinción de una especie como un evento final, un punto y aparte. Sin embargo,
la perspectiva evolutiva es distinta. Es una redistribución de materia y energía. Lo que hoy podría parecer una pérdida irreparable en la diversidad de la estepa, mañana se convierte en la base para una nueva especialización. No obstante, el costo temporal de este proceso es incalculable. Entender esto permite separar el ruido de la señal, una habilidad que solo se adquiere cuando se observa el ciclo de vida no como un evento único, sino como una secuencia infinita de reconfiguraciones. Esta es la diferencia entre ver al animal como un individuo y verlo como un vector de resiliencia en un mapa de probabilidades constantes. La complejidad de lo que estamos desglosando aquí, más allá de la superficie de la nieve, nos obliga a repensar nuestra propia posición como observadores. Estamos ante sistemas que técnicamente se encuentran en una carrera contrarreloj contra las variables termodinámicas. Si usted considera que esta forma de analizar la naturaleza, despojada de adornos y centrada en los mecanismos de supervivencia y resiliencia, aporta valor a su comprensión de la realidad, le invitamos a dejar su opinión sobre cómo cree que la resiliencia natural de estas especies podría enseñarnos algo sobre nuestra propia capacidad de adaptación ante un mundo en transformación constante. Este intercambio en los comentarios no es trivial, es parte de la construcción de una perspectiva más crítica frente a los cambios que tarde o temprano tocan todas las puertas del mundo habitado. La observación de la fauna siberiana no debe realizarse desde el asombro paralizante, sino desde una curiosidad inquisitiva que busque los fundamentos técnicos detrás de cada comportamiento aparentemente sencillo. Cada estrategia de forrajeo que observamos, cada patrón de migración que se altera, es un dato crudo de un experimento global. La inmensa mayoría de la población ignora la profundidad de esta red por una razón sencilla. Es más fácil proyectar emociones humanas sobre el comportamiento animal que intentar descifrar la fría lógica de la eficiencia energética. Pero el observador documentado sabe que lo fascinante no es la metáfora del valiente lobo que combate el invierno, sino la precisión termodinámica de un ser que ha encontrado la forma de ocupar su lugar en un sistema diseñado para la exclusión de la vida. A medida que nos adentramos en los siguientes niveles de esta disección sobre los bosques boreales, veremos cómo la información contenida en el código genético de estas especies se vuelve, irónicamente, el talón de Aquiles frente al cambio climático acelerado. El conflicto entre la adaptabilidad del ritmo geológico y la realidad de tiempo humano es un campo de estudio que apenas estamos comenzando a mapear con precisión, dejando abierta la puerta a una redefinición de lo que entendemos por salvajismo. La especialización extrema de las especies boreales funciona bajo una lógica contractual. El individuo sacrifica la versatilidad generalista a cambio de una eficacia metabólica imbatible en un entorno de carencia absoluta. Esta es la premisa fundamental que el observador debe comprender antes de aproximarse al fenómeno del tigre siberiano o del gran alce. Mientras una especie tropical puede permitirse fallar en su búsqueda de alimento durante un ciclo estacional, en la estepa siberiana o en la taiga profunda, un error de cálculo energético de 24 horas puede determinar la viabilidad de una línea genética completa. La selección natural, en su faceta más impasible, ha esculpido estos organismos no como los reyes de su dominio, sino como engranajes precisos de una maquinaria biológica que no tolera desperdicios. Consideremos, a modo de análisis, la gestión del calor corporal que realizan los grandes ungulados. No se trata simplemente de desarrollar un pelaje más denso o de acumular tejido adiposo bajo la dermis. El fenómeno es un proceso de ingeniería térmica avanzada. Durante los meses en los que el mercurio desciende por debajo de los 40 grados negativos, estos animales
entran en una fase de supresión de actividades superfluas. La clave aquí no es la hibernación, un fenómeno que suele confundirse con un estado de inactividad pasiva, sino un estado de ahorro metabólico activo. Si alguien analizara la actividad eléctrica de una presa en el bosque siberiano durante un pico de tormenta, vería que el organismo opera al mínimo nivel necesario para mantener la homeostasis, dedicando casi toda su energía disponible a la integridad de sus órganos vitales, postergando la termorregulación periférica al límite de lo fisiológicamente viable. Esta estrategia de restricción es lo que permite que una pequeña parte del ecosistema sobreviva, mientras que el resto de las funciones orgánicas se desconectan de forma sistemática. Cualquiera que observe estos procesos desde la lente de la ecología contemporánea notará una paradoja alarmante que la comunidad científica empieza a documentar con mayor seriedad. Lo que garantizó la supervivencia durante milenios, la especialización, se está convirtiendo en una vulnerabilidad crítica. En el ámbito de la biología de la conservación, este fenómeno recibe nombres técnicos que remiten a trampas evolutivas. El animal está tan perfectamente adaptado a un invierno constante y predecible que cualquier señal disruptiva, una primavera que llega una semana antes o un ciclo de deshielo impredecible, fractura el protocolo instintivo. Es una pérdida potencial devastadora, porque la evolución opera a través de cambios incrementales, mientras que la alteración del medio actual se manifiesta con una urgencia que supera con creces cualquier capacidad de adaptación adaptativa que estas especies puedan desplegar en tiempos geológicos. Si este nivel de análisis sobre el costo oculto de la especialización le resulta revelador, considere que la suscripción a este espacio de estudio, más que un gesto protocolar, es la forma de garantizar que estos temas de ecología profunda sigan siendo parte de su flujo de información, ayudando a elevar el nivel de la conversación sobre nuestra responsabilidad ante los ecosistemas que no tienen voz en el debate climático. La desinformación suele simplificar el comportamiento salvaje reduciéndolo a anécdotas de instinto ciego. Pero la realidad muestra que estamos ante una arquitectura biológica cargada de decisiones arriesgadas y compensaciones energéticas constantes. La red alimentaria que soporta a estos superdepredadores representa, en sí misma, uno de los experimentos termodinámicos más fascinantes del planeta. A diferencia de las cadenas tróficas más diversas y estables, donde un colapso en un eslabón puede ser compensado por una mayor oferta de alternativas, el ecosistema siberiano es una estructura rígida de alta presión. Imaginemos, para entenderlo mejor, una estructura de pilares donde la caída de uno solo desploma la bóveda completa. El depredador ápice, en este contexto, no es más que el regulador final de una energía que ha pasado por múltiples filtros de congelación y ahorro. Cada caloría que obtiene es el resultado final de un proceso donde la inmensa mayoría de la energía inicial de la biomasa se perdió en el simple acto de mantenerse vivo contra el frío. Esta ineficiencia energética, lejos de ser un defecto, es la demostración empírica de que, en condiciones extremas, la vida no busca la abundancia, sino la persistencia. Entender esto implica aceptar que el concepto de equilibrio en la naturaleza no es un estado estático y armónico, sino un campo de batalla invisible donde las leyes de la física y la química imponen términos mucho más estrictos que la voluntad del ser vivo. A menudo ignoramos que el enemigo de estas especies no es el lobo o el oso competidor, sino la entropía misma. En la medida en que la temperatura promedio de estas regiones empieza a fluctuar de manera anómala,
La fina capa de hielo que separa a una población estable de la extinción local se vuelve mucho más delgada. Muchos observadores ajenos a la investigación biológica creen que los cambios globales afectarán principalmente al número de individuos, cuando en realidad el daño es mucho más insidioso. Es una erosión del comportamiento. Los mamíferos boreales pierden sus señales de activación. Los ritmos circadianos se desincronizan con la luz y la cadena de montaje biológica que dicta cuándo buscar refugio o cuándo migrar se desmorona silenciosamente. Esta fragilidad oculta es la que motiva el estudio intenso de las poblaciones actuales, no con la pretensión de salvar a cada individuo, sino con el objetivo de comprender qué es exactamente lo que se pierde cuando un sistema tan complejo se vuelve obsoleto para su entorno. Si seguimos este camino, eventualmente nos encontraremos con la pregunta fundamental: ¿es posible revertir esta desconexión o estamos presenciando el capítulo final de una estrategia que ya no es compatible con el nuevo diseño del planeta? La respuesta no está en la nostalgia por el salvajismo, sino en la capacidad técnica de observar las secuelas con la frialdad que la situación exige. Aquellos que deseen profundizar en los mecanismos de desincronización biológica que están afectando hoy a los grandes carnívoros, encontrarán en los próximos pasos de esta investigación una serie de datos que contrastan fuertemente con la narrativa optimista que domina las pantallas convencionales. Los ciclos de congelamiento no son los únicos reguladores del sistema. El factor tiempo, o más precisamente la puntualidad estacional, actúa como un reloj maestro. En un ecosistema templado, una variación de varios días en el calendario es marginal, pero en la taiga es una sentencia. Cuando los depredadores o presas llegan con retraso a una fuente de recursos, aunque sea por unos pocos días respecto a lo que sus genes han programado, el sistema completo sufre un desfase. Este concepto de desencaje cronológico es la nueva frontera de la ciencia que estudia el Ártico y las regiones boreales, y demuestra que, ante un entorno que cambia su pulso térmico, la memoria evolutiva, esa herramienta infalible que ha durado eones, se convierte en una aliada traicionera que conduce a los animales hacia errores de gestión energética cada vez más recurrentes. La naturaleza, en su inmensa capacidad, tiene mecanismos para corregirse, pero el ritmo de las transformaciones antropogénicas actuales no es natural y, por lo tanto, no existe antecedente en el archivo genético de estas especies para contrarrestarlo con éxito. Analizar el metabolismo del tigre siberiano en el pico de su resistencia es adentrarse en un horno biológico que opera a la inversa. Mientras que para la mayoría de las formas de vida la conservación del calor es una elección operativa, para este depredador es un imperativo que consume el 40% de sus reservas diarias de energía. Observemos, a nivel hipotético, el desplazamiento de un ejemplar a través de un valle sepultado bajo 3 metros de nieve virgen. Cada zancada no es un simple movimiento. Es un cálculo de densidad, un test de resistencia muscular frente a una superficie que amenaza con succionar el esfuerzo del animal. Este felino, que casi nadie nota en la vastedad blanquecina, no camina sobre el hielo, sino a través de un laberinto de presiones barométricas y corrientes térmicas que definen su territorio mucho más allá de cualquier frontera trazada por el ser humano. El costo de esta existencia es la especialización extrema, una especialización que, aunque soberbia, es también el talón de Aquiles frente a un clima que comienza a mostrar síntomas de irregularidad, dejando de lado los inviernos cíclicos y predecibles que durante milenios dictaron las reglas de la supervivencia en el este ruso. Quienes elijan suscribirse a esta línea de investigación
encontrarán en la continuidad de estos informes un análisis constante de cómo estas variables invisibles están reconfigurando el mapa de la fauna, permitiendo que la información técnica se convierta en una herramienta de comprensión del entorno real, más allá del espectáculo visual. Si este tipo de análisis técnico sobre la resiliencia animal les permite obtener una perspectiva más clara sobre la urgencia de proteger la estabilidad biológica del planeta, la activación de las notificaciones les brindará el acceso a los bloques posteriores de esta serie, donde desglosaremos cómo la fragmentación del territorio, más que las bajas temperaturas, está sellando el destino de poblaciones aisladas que han perdido la capacidad de intercambio genético. No se trata simplemente de la pérdida de un individuo, sino de la interrupción de un flujo de información evolutiva que ha tardado millones de años en consolidarse en el ADN de estas especies. Existe un fenómeno técnico en el comportamiento de las manadas y solitarios del norte que a menudo se pasa por alto por considerarlo poco relevante: la arquitectura de la espera. Imaginemos a un grupo de grandes ungulados en una ladera expuesta. No están ahí por azar, sino porque han aprendido, a través de una transmisión cultural difícil de medir para la ciencia humana, a leer la reverberación del viento contra las formaciones rocosas para anticipar la llegada de tormentas que aún no son detectables por sensores convencionales. Es una forma de conocimiento táctico que permite a la presa sobrevivir otro día mientras el depredador, forzado a emplear un gasto energético innecesario bajo condiciones de visibilidad nula, consume sus últimas reservas de grasa. Este contraste entre la paciencia estratégica de la presa y el hambre mecánica del depredador es la esencia de la vida salvaje que a menudo se desvirtúa en la simplificación documental, donde se omite el conflicto real de la supervivencia diaria por centrarse únicamente en el desenlace trágico de la caza. El enemigo compartido aquí es una forma de ceguera sistémica. El deseo de ver la naturaleza como un escenario fijo y romántico, en lugar de lo que realmente es: un campo de batalla dinámico sujeto a leyes de termodinámica que no ofrecen clemencia. Ignorar estos procesos implica, en última instancia, avalar la aceleración del desequilibrio, bajo la premisa de que los animales siempre encontrarán una forma de adaptarse. Un mito que ignora la velocidad catastrófica de los cambios actuales en la distribución de la biomasa forestal. La adaptabilidad no es infinita. Tiene un límite que viene definido por el intervalo de tiempo necesario para que ocurran cambios epigenéticos funcionales. Un proceso que no puede seguir el ritmo de una década de registros térmicos sin precedentes en la región boreales. Mientras estas piezas se desplazan, cabe preguntarse qué ocurre cuando el reloj maestro del que hablábamos hace instantes comienza a marcar horas distintas según la latitud. Si la primavera llega a la tundra siberiana 15 días antes de que las aves migratorias completen su tránsito, se genera una desconexión en cascada que afecta toda la red trófica, desde los insectos que dejan de ser polinizadores para convertirse en los primeros eslabones de una hambruna generalizada, hasta los grandes carnívoros que encuentran sus fuentes de alimento estacionales en un estado de desintegración o simplemente ausentes. La pregunta ya no es si el entorno puede mantenerse estable, sino cuánto tiempo pueden resistir los organismos actuales bajo el peso de una presión tan inusual que les exige reconfigurar sus instintos en tiempo real. Esta, sin duda, es la brecha más preocupante, la distancia entre lo que el instinto dicta y lo que la realidad terrestre está demandando. Analizar esto significa mirar hacia adentro del sistema. Entender que cada una de nuestras intervenciones, por minúscula que parezca, altera la vibración de este reloj biológico.
No hablamos solo de Siberia, hablamos del principio de interdependencia que rige absolutamente todas las latitudes salvajes del planeta. La supervivencia no es un acto heroico de voluntad individual, sino la consecuencia de una coreografía que ha llevado milenios perfeccionarse. Cuando observamos a los grandes ungulados de la taiga o a los depredadores ápice de la estepa, no estamos mirando piezas aisladas, estamos contemplando nodos en un tejido de información viva que se comunica constantemente a través de la presencia, el rastro y la disponibilidad del recurso. El peligro real no radica en el invierno per se, sino en la fragmentación de esta comunicación. Si las señales que guían el metabolismo de un oso pardo al entrar en su fase de letargo se distorsionan porque las temperaturas de noviembre se asemejan cada vez más a las de octubre, el gasto energético se dispara innecesariamente. La naturaleza siberiana no necesita una salvadora externa, requiere que el ruido antropogénico y el ritmo febril de nuestra civilización no sigan superponiéndose a la melodía sutil y lenta de sus ciclos. Esta es la conclusión lógica. Si el cambio en la cadencia de la Tierra es inevitable, la capacidad de resiliencia del ecosistema dependerá totalmente de la conectividad intacta entre las zonas de refugio. La intervención humana más coherente en este momento de incertidumbre es la retirada estratégica, permitiendo que los corredores biológicos se mantengan libres de la huella industrial. Comprender la sofisticación de este reloj natural nos obliga a cuestionar el mito de que los entornos salvajes son recursos inagotables que pueden gestionarse desde una oficina. Son, en realidad, entidades con un tiempo propio, inflexible y sagrado. Quienes hallen un valor real en la preservación de esta síncope natural, entendiendo que la protección de la biodiversidad comienza con la observación informada, probablemente encuentren sentido en suscribirse a este canal. Aquí no buscamos el entretenimiento superficial, sino documentar las señales que el planeta intenta comunicarnos antes de que sea demasiado tarde. Activen las notificaciones si desean continuar analizando desde el rigor científico la fragilidad de estos escenarios. La pregunta fundamental es si nuestra escala de tiempo será capaz, a tiempo, de alinearse con el compás de la supervivencia siberiana. La respuesta, como el propio invierno, apenas comienza a revelarse.